Un tema importante del uso de los datos de monitoreo satelital es la confiabilidad de la información. El sistema de monitoreo, a diferencia de otros sistemas de monitoreo, para cada dato que reporta tiene un análisis de incertidumbre y esos análisis de incertidumbre se dan en diferentes circunstancias. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace que la información sea oficial para el país? Que cumple los criterios estadísticos de una operación en el Sistema Nacional Estadístico que ha establecido el DANE. Entonces, ininterrumpidamente desde el año 2014, los tres indicadores fundamentales del sistema de monitoreo hacen parte de una operación estadística. Proporción de la superficie cubierta por bosques, cambio de la superficie cubierta por bosques y tasa de deforestación. Los expertos que tiene el DANE revisan todo nuestro proceso de generación de información y dan un dictamen. Si cumplimos con los criterios estadísticos, nos dan la certificación, si no, no nos la dan. Ininterrumpidamente desde el año 2014 se ha expedido esa certificación para el sistema de monitoreo de bosques. A nivel de los pagos por resultados, también los gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido financiaron el programa Visión Amazonía por cerca de 85 millones de dólares entre los años 2016 y 2023. Esos recursos económicos llegaron directamente a comunidades campesinas, a comunidades indígenas y a instituciones que implementan acciones para reducir la deforestación. Pero esos 85 millones de dólares no fueron gratis en el buen sentido. Tuvimos que cumplir una evaluación internacional independiente que hizo la firma americana SC Global, experta y con certificaciones internacionales para hacer esta tarea, y fue el criterio de esos expertos decir que, en opinión de ese equipo de verificación, los resultados se han obtenido aplicando metodologías de acuerdo a buenas prácticas internacionales, es decir, nuestra metodología es comparable con otras metodologías a nivel internacional. Pero lo más importante, los datos que genera el sistema de monitoreo para las ventanas de tiempo que analizaron están libres de omisiones y tergiversaciones y pueden ser consideradas tan precisos como es posible. Es decir, hay una confiabilidad de que las reducciones que mencionamos a Noruega, Reino Unido y Alemania fueron verificadas y fueron sujetas de pagos. También esa información ha sido consignada por Colombia a los reportes de cambio climático. Esos reportes tienen una verificación por pares internacionales. ¿Quiénes son los pares? El roster de expertos de la Convención Marco de Naciones Unidas. Ellos nuevamente revisan toda la metodología y dan un veredicto si es que los datos son válidos o no. ¿Cuál ha sido la opinión de los expertos en casi todas esas revisiones? Que los datos y la información se ajustan a las decisiones de la Convención. Hay una decisión de la Convención que dice cuál es la estructura de los sistemas de monitoreo, cumplimos con esa estructura. Otra que dice cuál debe ser la calidad de esos datos, también cumplimos con esas decisiones. Y al final del día lo que dicen es que nuestros datos son transparentes y consistentes, es decir, que pueden ser utilizados en el marco de los reportes de Colombia de cambio climático. Finalmente hay otros autores que también han identificado diferencias entre datos globales y datos nacionales. Por ejemplo, Rivadeneira y colaboradores, el año 2023, comparó los datos de Global Forest Watch, de la Agencia Espacial Europea y del IDEAM para los diferentes tipos de bosque que hay en Colombia y en otros tipos de bosque. ¿Y cuál fue la opinión de estos revisores? Que los datos del IDEAM eran los más consistentes para analizar diferencias en bosques húmedos tropicales como los de Colombia. Aún mejores que los datos de Global Forest Watch y aún mejores que los datos de la ESA. ¿Por qué? Porque son generados específicamente para el contexto de Colombia. Con esto no queremos decir que los otros datos no sean adecuados o no estén generados con buenas prácticas, claro que lo están. Sin embargo, para contextos locales es mejor utilizar información nacional. Para contextos globales es mejor utilizar información global. Si es que hay países que no tienen sistemas de monitoreo de bosques, la información que generan las plataformas globales son perfectos. Pero si hay países como Colombia que tienen sistemas nacionales de monitoreo, lo preferible es utilizar la información de los sistemas nacionales de monitoreo. Esto no solamente ocurre en Colombia, ocurre en Indonesia, ocurre en Brasil, ocurre en México, ocurre en todos los países que tienen sistemas nacionales de monitoreo de bosques. Colombia, potencia de la vida.